Gloria a Dios. Ay, qué alivio, hermanos. Después de poquito más que un año, aquí estamos de nuevo. Amén. Y este último año ha sido algo tremendo. Había muchas cosas que no esperábamos, pero podemos decir como decía Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Gracias a Dios. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Vamos a estar viendo los versículos hoy de 1 a 5. Y hoy va a ser casi pura introducción. He estado platicando con el pastor Ober y estamos ya comentando sobre esta epístola. Estamos diciendo, pues hay mucha tela de que cortar y también hay temas muy fuertes. Y veremos que Dios nos guíe, ¿verdad? Calculo que quizás en unos 4 o 5 meses veremos qué pasa. Amén. Iniciamos. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias te damos por este tiempo, este privilegio de estar escuchando tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que me has dado de estar aquí de vuelta y pedimos que nos hables, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por fortalecer mi cuerpo, mi voz. Dame claridad de palabras y gracias, Señor, por todo lo que vas a enseñarnos en esta tarde y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues ya son 3 epístolas que hemos echado ya en los últimos 2 años más o menos. Vimos a Romanos, 1 y 2 Corintios y ahora Gálatas. Pero hay algo en común de estas 4 epístolas. Hay un tema central que podemos ver en cada epístola. Y esta es la idea de que somos justificados por la fe. Ese va a ser un tema muy céntrico y muy fuerte en esta epístola de Gálatas. En Romanos vimos el aspecto doctrinal de la justificación por la fe. Vimos que Romanos era casi pura doctrina, ¿verdad? Casi nada de regaños, pero era de enseñanza básica. Y para mí es una piedra fundamental para iniciar un instituto bíblico, ¿verdad? Vamos a estudiar Romanos. 1 y 2 Corintios, allá Pablo confrontan errores prácticos. A ver.
con referencia de la justificación por la fe. Corintios era la iglesia grande y había muchos problemas doctrinales, ¿verdad? Muchos errores y Pablo tuvo que meterse allá y pasamos tiempo viendo estos errores y cómo él pudo con su enseñanza corregir estos errores. Ahora Gálatas instruye contra errores que tienen que ver con la justificación por la fe. Porque vamos a estar viendo, porque había algunos en esta iglesia, bueno, estas iglesias, las iglesias por Galicia no era una ciudad, era una provincia. Así que Pablo estaba dirigiéndose a varias iglesias. Pero el problema central era, ¿somos salvos por justicia o por obras? Y vamos a ver conflictos que hubo entre Pablo y Pedro, ¿verdad? En cuanto de guardar la ley, de la circuncisión y otros temas así. Y vemos que aquí no hay lugar de duda quién era el autor, ¿verdad? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Bueno, casi todas las epístolas de Pablo, él presentó Pablo, siervo del Señor, Pablo. El único algunos creen quién escribió Hebreos. Bueno, yo veo mucho a Pablo en Hebreos, ¿verdad? Eso veremos cuando llegamos allá más adelante. Pero vemos que aquí, sin lugar de duda, era Pablo, porque se presentó como sí mismo y también por su forma de presentar su material, ¿verdad? Y algunos creen que fue escrito esta epístola alrededor de los años 50, 55 a 56. Que no tienen calendarios como tenemos hoy día, pero calculo que fue en esta época que fue escrito esta epístola. Y puede ser que es posible que fue escrito cuando Pablo estuvo en Macedonia o Corinto durante su tercer viaje misionero. Y esta epístola también se puede dividir en tres secciones. Vemos que Pablo es muy práctico, muy sistemático en su forma de enseñar, ¿verdad? Muchas veces es muy fácil ver, cómo paso 1, paso 2, paso 3, como el pastor, casi siempre 3 temas y 3 subtemas, ¿verdad? Y aquí en Gálatas tenemos 3 divisiones. En los capítulos 1 y 2 tenemos el contenido biográfico. Pablo estaba presentándose de quién es y su trasfondo. La segunda parte son los capítulos 3 y 4, que es el contenido doctrinal. Ahí es cuando él estaba ya enseñando y corrigiendo los errores que había en esta iglesia. Y los capítulos 5 y 6 es el contenido práctico. Pablo está diciendo, mire, está bien que sabes doctrina, pero ahora hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Como había una persona que siempre venía al culto y hacía sus apuntes y una vez el pastor le preguntó a aquella persona, oye, ¿y qué hace con esos apuntes? Pues ahí los tengo guardados. No, tiene recopiladores de cuadernos de puras notas pero no lo ponen en práctica, ¿verdad? Así que puro conocimiento. Pero Pablo dijo, ¿sabes qué? Te voy a enseñar, y ahora hay que mostrarte cómo poner en práctica
lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y esa también debe ser nuestra base, no solo aquí, pero también el domingo en el culto y también, sobre todo, en la escuela, ¿verdad? Debemos poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Pero vemos que el tema principal de esta epístola es la justificación es solamente por la fe. Esta fue la piedra fundamental de la Reforma de hace poquito más que 500 años, ¿verdad? Se me parece, es 1518, ¿verdad? Cuando salió Martín Lutero y puso sus tesis allá en el muro, en la puerta de la iglesia católica, porque él era monje, un sacerdote. Dice que somos justificados por la fe, no es por obras, porque vemos que el sistema religioso dice que hay que hacer tal y cosa y no hacer tal y tal cosa. Pero dijo Lutero, no, ¿sabes qué? Ese no tiene su importancia, pero no se vale. Es por la fe que somos justificados. Y vamos a ver, en este libro de Gálatas yo encontré 7 palabras claves que vamos a estar viendo, que son repetidas muchas veces. La primera palabra es gracia, que aparece como 7 veces en esta epístola. La segunda palabra es evangelio, que aparece como 10 veces. La tercera palabra es fe, que aparece 21 veces. La cuarta palabra es justificado, que aparece 8 veces. La quinta palabra es promesa, que aparece 11 veces. Vemos que Dios es un Dios de promesas, ¿verdad? Como estamos viendo los domingos, promesas que Dios dio a Abraham. También esas promesas podemos apropiarlos nosotros mismos. La sexta palabra es libertad, que aparece 4 veces nomás. Y la séptima palabra es la palabra que parece más ley, que aparece 30 veces. Porque Pablo estaba enfocando no de la importancia de la ley, pero que la fe es más importante que la ley. Por eso aparece. Él estaba haciendo sus comparaciones, ¿verdad? Entre vivir por fe y vivir por la ley. Okay. Nuestro primer punto es, ¿a quién fue dirigida esta epístola? Y como vimos aquí, dice que Pablo, el apóstol, a las iglesias que están en Galacia. Vemos que casi todas las epístolas, Romanos está dirigido a la iglesia en Roma, Corintios en Corinto, Efesios en Éfeso. Así que cada epístola está dirigido a cierta ciudad, ¿verdad? Pero puedes buscar en el mapa, a ver, ¿dónde está la ciudad de Galacia? No la vas a encontrar. Porque Galacia fue una provincia, ¿verdad? Es como para decir un estado, ¿verdad? Es como decir las iglesias que están en Jalisco, ¿verdad?
Y vemos dónde estaba o ubicaba esa Galacia. Estaba ya más o menos lo que hoy día es Turquía. O sea, ahí es donde empezó la expansión del Evangelio, ¿verdad? En Turquía y toda esta área. Qué tremendo que hoy día Turquía es un país sumamente islámico, ¿verdad? Pero ahí es donde nació la iglesia. Y algunas ciudades en esta provincia incluyen Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Esas ciudades podemos ver en los viajes de Pablo allá en el libro de los Hechos. Entonces, ¿de dónde llegaron la gente a Galacia? Pues a ver, ¿de dónde provenían? Bueno, venía de un grupo de bárbaros conocido como celtas, C-E-L-T-A-S, celtas. Y los celtas eran un grupo de tribus que vivieron en la parte central y occidental de Europa. Y su existencia empezó más o menos del siglo VIII hasta el primer siglo antes de Cristo. Ya en tiempo de conquista de Roma fueron ya erradicados este grupo. Y vemos que este grupo de personas, estos celtas, eran un pueblo caracterizados por una ferocidad en la lucha. Eran luchadores, eran como conquistadores. Quizás podemos poner un ejemplo como los vikingos, en la parte del norte de Europa. Eran nómadas. Y llegaron aquí en esta área que hoy día es Turquía, y ahí se establecieron. Y vemos que algunos invadieron a Macedonia y después Asia Menor en el siglo III a.C. También los celtas eran conocidos como galos. No gallos, no galos. Y había dos grupos diferentes de ellos. Uno eran los galos europeos de oeste. Y ellos se radicaban en lo que hoy día es Francia, México, Suiza y el norte de Italia. Ahí es donde ellos se concentraban sus viviendas. Y había otro grupo, los conocidos como los galos griegos. Ahí es donde proviene la palabra Gálatas, ¿verdad? Entonces, este grupo de hermanos, su descendencia, sus raíces venían de este grupo. Y vemos que los galos griegos fueron vencidos por el rey Atalio I de Pérgamo. Y él reinaba de 269 a 197 a.C. Y él obligaba que los gálatas se concentraban en la parte norte de esta provincia. Y en esta parte de Galicia del norte ya tenemos las ciudades como Ankara, que es la capital hoy día de Turquía. Y vemos que ya después de la conquista de los romanos, fueron ya conocidos como Galacia. Pero vemos que los gálatas tenían
características muy raras, muy diferentes. Primero de ellos eran conocidos por su inestabilidad, eran inconstantes. Por ejemplo, eran celosos por un asunto espiritual de presente de hoy día. Pero después de un tiempo se volvieron fríos por el mismo asunto. ¿Se me explica, verdad? Que eran muy celosos por tal doctrina y tal movimiento y vamos a echar ganas y porras y pasa algo, vamos a otro camino. Muy inestables. Casi no hay gente así, ¿verdad? Así son. Hay muchas personas así, ¿verdad? Y entonces, ¿cuándo fueron fundadas estas iglesias de los Gálatas? Vemos que Pablo en 3 de sus viajes misioneros visitaron esta área. Primero era en Hechos, los capítulos 13 y 14. Más bien está concentrado en el capítulo 14, ¿verdad? Porque en el capítulo 14 Pablo estaba en Iconio, en Listra, en Derbe. Ahí son las ciudades principales de esta provincia. Pero, ¿qué pasó con Pablo en este viaje? ¿Qué pasó con Pablo en Derbe? Allá en Hechos 14, versos 19 y 20. Dice que fue Pablo apedreado en esta ciudad. ¿Qué amor tenía esta gente a Pablo, verdad? Nos traía la palabra, pero lo curioso es, en esos 3 lugares llegó Pablo y Silas y sus compañeros y venían oposición de otras partes, venían judíos y trataron de desanimar a los hermanos. Y bueno, vamos a otra ciudad y siguió lo mismo. Y en Derbe pues dijeron, ¿sabes qué? Estamos ya hartos de Pablo, lo apedrearon. Y ahí murió Pablo. Y oraron por él y se volvió a levantar, ¿verdad? Allá en 2 Corintios 12, ¿verdad? Que habla que tuvo su visión celestial. Un hombre que yo conozco está hablando de sí mismo. Y yo creo que porque los judíos sabían apedrear y quedaron muertos. No había lugar de duda que quedó muerto, pero los hermanos oraron por él, se levantó. ¿Y sabes qué? A seguir adelante. También su segunda visita fue en Hechos capítulo 16, verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Así que llegó a esta área otra vez, pero esta vez es cuando él recibió el llamamiento Macedonia, ¿verdad? Cuando apareció el hombre de Macedonia diciendo, ven, ayuda a nosotros. El tercer visita está en Hechos 18, 23. Hechos 18, 23. Después de estar algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos.
Así que Pablo se concentraba mucho de sus esfuerzos en esta área de Galacia, en esta parte del mundo. Y vamos a ver ahora claves principales en esta epístola. Primera clave que vemos que tiene un mensaje duro, severo y solemne. Podemos decir que no era una carta de amor, ¿verdad? Vemos que algunas epístolas son más suaves, como el de Filipenses, se ve mucho cariño, mucho amor. De Tesalónica también su cariño. Pero en Gálatas era otro asunto, ¿verdad? Y la razón es que Pablo pudo tolerar muchas cosas, pero el legalismo no. Sí, Pablo aguantaba mucho de las tonterías de la gente, su ignorancia, su indiferencia, pero dice que una cosa que no voy a tolerar es el legalismo. Es por esto que se debe que el legalismo desafía los fundamentos del cristianismo. Como de que no hagas esto, no hagas aquello, eso sí puede hacer. Eso es legalismo, ¿verdad? Que no, la mujer tiene que vestirse en tal forma y pues tantas cosas, ¿verdad? Otra cosa interesante de Gálatas es que no tienen palabras de alabanza o gratitud para ellos. Podemos fijar en casi todas las epístolas de Pablo, mostraba cariño, aprecio a los hermanos, los estaba felicitando por su fe, su amor. Les aprecio mucho y que Dios les bendiga. Pero en Gálatas es muy diferente, muy cortante y pum, luego vamos a entrar en el tema. Así que fue bastante duro, ¿verdad? Y vemos que tampoco hay petición de oración ni menciona a ninguno por nombre. Vemos que en Romanos hay un capítulo de sus amigos allá en Roma, felicitándoles, recomendándolos. También en Corintios vimos que también estaba recomendando a muchos, sus compañeros. Pero en Gálatas, la única persona que menciona es Pedro, y no era para felicitarle, ¿verdad? Era por un conflicto que había entre Pablo y el apóstol Pedro, que es algo muy diferente, muy raro de esta epístola, ¿verdad? Así que Pablo tuvo sus razones por su modo de ser. También esta epístola es una epístola muy emotiva. Así que Pablo estaba entregando a los Gálatas su corazón. Dice, mira hermanos, aquí está mi corazón. Te voy a mostrar lo que hay en el fondo de mi ser, mis preocupaciones, mis afanes que tengo hacia ustedes. Y vemos que en esta epístola refleja emociones profundas y sentimientos muy fuertes de parte del apóstol. Así que Pablo estaba diciendo, pues, poniendo todo sobre el altar para estas iglesias. También esta epístola es una declaración de emancipación del legalismo. A ver, ¿qué es una emancipación? Bueno. Okay. Bueno, sí, hay varias cosas. Chequé en el diccionario, es de la Real Academia, ¿verdad?
puse ya emancipación, acción de emancipar. Gracias a Dios. Entonces busqué emancipar, a ver qué significa. Significa librar de la patria potestad, de la tutela o de la servidumbre, librarse de cualquier clase de subordinación o dependencia. Es como una declaración que hizo el presidente Lincoln durante la Guerra Civil. En 1863, él hizo su declaración, su emancipación, declaró libre todos los esclavos. Hizo declaración y quedó como ley, ¿verdad? Aunque había mucha oposición de los estados del sur que tenían sus esclavos, pero fue así, voy a declarar libres a todos. También esta epístola es la carta magna de la iglesia primitiva. La carta magna es como una carta de los derechos humanos. Como allá en Inglaterra, en el año 1215, el rey Juan I pensaba que yo soy el rey, yo hago lo que yo quiero y nadie tiene derechos. Entonces, eso es cuando la gente se levantaba en su contra y hicieron la Carta Magna y declararon libertad de derechos de las personas. Puede decir que Gálatas es como nuestra constitución y pone límites al gobierno para nuestro beneficio, ¿verdad? A veces no reconocemos la importancia de tener una constitución, ¿verdad? Pero también hay que tener un balance. Y punto de parte, algunos dicen que no, este Instituto de Derechos Humanos, ¿verdad? Yo sí digo, no, son más en derechos criminales, porque dan derechos a los criminales y la gente común los dejan a un lado. Pero la cosa es, Dios quiere que seamos libres para su honra y su gloria. También Gálatas es el manifiesto de la libertad cristiana. Ahí nos muestra la libertad que tenemos como creyentes. También es la defensa más fuerte en la Biblia de justificación por la fe. Sí, vamos a estar viendo que constantemente Pablo estaba enfocando, repitiendo esta frase en esta epístola. Vemos que en Romanos es la declaración de la justicia por la fe y Gálatas es la defensa. Así que para concluir todo esto, el pecador debe ser salvo por la fe y vivir por la fe. Como dice ahí en Romanos 5:1. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Este debe ser, bueno, lo sacaré en una curva, ¿verdad? Pero ese debe ser algo que siempre tenemos en mente, este clave de nuestra fe, ¿verdad? Justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Muy bien, segundo punto, híjoles, las credenciales del autor. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo.
Vemos que un apóstol es una persona delegada. Es un embajador del Evangelio. A ver, un embajador, ¿cuál es su papel principal? ¿Qué hace un embajador? Representa su país, ¿verdad? En otra parte. Como que cuando hay relaciones diplomáticas, cada quien tiene su embajador de tal país, y ese país representa su país en el extranjero, ¿verdad? También el apóstol es oficialmente un comisionado de Cristo, un mensajero. Es uno que está enviado, ¿verdad? Y Pablo enfatiza, soy apóstol no por medios humanos ni nombrado por hombres, sino por Dios mismo. Sí, eso vimos hace algunas semanas, ¿verdad? Hay muchos apóstoles que no son, ¿verdad? A veces yo veo tarjetas de presentación de ciertas personas y algunos sí, yo creo que sí tienen quizás posibilidad de ser apóstol, ¿verdad? Y otros, pues quién sabe. Como vi en Facebook un amigo que conozco, a lo mejor algunos ya van a saber quién es, no voy a mencionar nombres ni iniciales, pero ahora dice que es apóstol. Digo, qué sorpresa, ¿eh? Es como un amigo mío de la escuela bíblica, éramos compañeros de cuarto, era muy flojo y chistoso. Y de repente lo vi otra vez aquí hace unos 10 años allá con Maricú y Alfonso. Ahora es doctor. Y le dije, ¿cuánto te costó tu doctorado? Me hizo difícil saber conocer que era el doctor. Ya estudió, ¿verdad? Pero al principio, pues, ¿cómo que doctor? Pero vemos que, comienza allá en los Corintios, ellos tienen montones de apóstoles. Pero hay ciertas calificaciones para ser llamado apóstol, ¿verdad? Y algunos, el hermano Marvin Vincent dice que hay 3 calificaciones. Uno que ha tenido un encuentro visible con la resurrección de Cristo. Otra calificación es que uno que planta y establece iglesias. Por eso yo creo, en mi humilde opinión, que el hermano Rogelio puede calificarse como apóstol porque él plantaba y establecía iglesias. Aunque él decía, yo soy pastor, y algunos decían apóstol, pero yo inclino que sí merece, ¿verdad?, ser llamado apóstol. También un apóstol es uno cuyo ministerio está acompañado por señales, maravillas y milagros. ¿Pablo califica en esto? Sí, él vio a Jesús resucitado, no lo vio en la cruz, pero tuvo su visión, lo vio resucitado, pasó tiempo con él en el desierto. Él plantaba iglesias más que nadie. También tenía señales y milagros en su ministerio. Entonces, él viene todas las calificaciones de ser llamado apóstol.
Pero había algunos que dudaban, ¿a poco eres apóstol? Como yo y mi compañero que ¿a poco eres doctor? Pero algunos dudaban a Pablo, que eran mayormente los judíos, que se oponían a su ministerio. Porque dice, ¿por qué eres tan cuate con los gentiles? Y tú esto y aquel, y tuve que perseguir a la iglesia. Y eso vamos a estar viendo más adelante. En capítulo 2 lo estamos viendo mucho cuando llegamos allá. Y vemos que ese fue el problema con Pedro y Pablo, ¿verdad? Porque Pedro en algunas circunstancias se portaba en una forma y con sus amigos judíos eran al contrario, ¿verdad? Pablo no decía directamente, pero estaba diciendo, ¿sabes que eres un hipócrita? Y como no le caía muy bien, ¿verdad? Pero Pablo era directo y así decía las cosas tal como eran, ¿verdad? También vemos que Pablo siempre viajaba acompañado, como aquí en nuestra lectura, dice a los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Pablo siempre estaba acompañado con personas, le rodeaba hombres de fe. Y vemos que Cristo cuando mandó a sus discípulos, los mandaban de 2 en 2, ¿verdad? Nunca los mandaban solos. Mira, siempre vas acompañado. Es otra lección que podemos aprender de Pedro. Pedro cuando se alejó de Juan, allá en la hora de crisis, cuando iba a crucificar a Cristo, negó al Señor. Estaba solo. Y de allá en adelante jamás veía a Pedro solo. Eso, otro tema, ¿verdad? Y vemos que cuando uno está viajando y ministrando, nunca debe ir solo. Había una vez que tuvimos una misión allá por Tepa y por San Ignacio Cerro Gordo. Mi esposo siempre me acompañaba, pero había una vez que fui y por X no pude ir. Y cuando regresé me dio una santa jalón de orejas de hermano Eugenio. ¿Por qué fuiste? No llevaste a alguien contigo. Y pero no va a pasar nada. Son hermanos. Bueno, más bien, allá en Tepa era una hermana. Hay peligros, ¿verdad? Es para nuestra propia protección. Y la regla siempre es hombre con hombre, mujer con mujer, a menos que la está acompañando su esposo, su esposa, ¿verdad? El hermano Eugenio viajaba mucho. Y gracias a él yo conocía gran parte del centro del país, todo el Bajío, Michoacán, porque yo era su acompañante. Y él decía una vez, prefiero viajar con la hermana Linda, pero si ella no puede, pues traigo conmigo al hermano Esteban. Pues es mi primo, mi compañero. Y pasamos muchos años viajando. No sé cuántos miles de kilómetros. Cada 8 días hacemos de ida y vuelta por un año y medio. Pero era para nuestra protección, ¿verdad? Así que cuando van evangelizando, lleve a su compañero, ¿verdad? Hagan fiel, ¿verdad? Y si uno es... ¿Qué caray nomás?
Hay una sola pareja aquí. Si estás... Bueno, muy bien. Siempre hay que llevar tu esposa a un compañero, ¿verdad? Que sea el mismo sexo. Tercer punto, ya último. El saludo inicial de la epístola. Dice, gracia y paz sean a vosotros. Fue en el nombre del Señor. Por lo menos Pablo tuvo la cortesía de decirles gracia y paz, ¿verdad? Para decirles, mira, no estoy enojado con ustedes, pero lo que voy a decir es un jalón de orejas, pero necesario, ¿verdad? Así, él quería... Es como cuando uno va a corregir a su hijo, dice, ¿sabes qué, hijo? Ese te va a doler, pero me va a doler más a mí que a ti. ¿Cuántos han oído esta frase, verdad? Pero Pablo está diciendo a los Gálatas, mira, gracia y paz con ustedes. Que la bendición de Dios sea con ustedes, ¿verdad? Gracia es caris, que habla de favor no merecido. Paz habla de prosperidad, tranquilidad, descanso. Y este saludo aparece en todas sus epístolas. A cada iglesia donde Pablo escribía siempre decía gracia y paz. Y también él dijo, hablando de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Vemos que habla del gran sacrificio de Cristo, que dio a sí mismo. Dio lo máximo. Y fue por el perdón de nuestros pecados. Y el propósito fue de librarnos del siglo presente. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Gracias a Dios que las elecciones allá en los Estados Unidos no salían 100% a mi gusto, pero hubo algunos cambios, ¿verdad? Hay cambios que vienen poco a poco, ¿verdad? Como allá existe la cosa de reelección y algunos que tienen allá desde la edad de los dinosaurios allá en su puesto y no va a bajar. Pero Dios en su tiempo va a arreglar todo, ¿verdad? Entonces hay que orar también por México, ¿verdad? Falta 2 años. Bueno, en un año inician las campañas, ¿verdad? Y va a ser campos de batalla, ¿verdad? O sea, hay que orar mucho por México. Estamos en tiempos muy, muy difíciles. Y sobre todo en cuestiones de los derechos de los homosexuales, de los matrimonios. Hay que orar muchísimo, mamá. Porque aunque pasen leyes, el Supremo Corte cambia su parecer y se complican las cosas. Pero Dios nos puede ayudar. Amén. También vemos que Cristo fue presentado, sacrificado por la voluntad de Dios para nosotros. Bueno, hay varios versículos que hablan de la voluntad de Dios. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que la voluntad de Dios es perfecta, ¿verdad? Primero de Tesalonicenses 4:3.
La voluntad de Dios es nuestra santificación. Si eso es algo para todos, no es para algunos escogidos, ¿verdad? Dice a todos, la voluntad de Dios. A ver, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Bueno, a ese primer paso, ¿verdad? La santificación. En 1 Tesalonicenses 5, 18, dice, da gracias a Dios en todo. Amén. Vamos a ver bien este versículo porque a veces... ¿Mande? 1 Tesalonicenses 5, 18. Porque da gracias en todo, ¿verdad? Pero yo he fijado que hay una palabra clave aquí, pequeñito de 2 letras. Da gracias a Dios en todo, ¿verdad? No dice da gracias a Dios por todo. Ahí está, para mí parece un error que algunos tienen, ¿verdad? Porque pasan a alguna cosa y dicen, fue la voluntad de Dios. Y a veces no es así, ¿verdad? Porque el diablo se mete su cuchara para tratar de desanimarnos. Pero dice, hay que dar gracias en todo, no por todo, ¿verdad? En Romanos 8, 28, dice que las cosas cooperan para bien a los que son llamados según su propósito, ¿verdad? Aunque lleguen desgracias a nuestra vida, Dios coopera para que todo se haga bien conforme a su voluntad. También en Hebreos 10:36. Hebreos 10:36. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis esta promesa. La paciencia. No es como aquel niño que decía, yo quiero la paciencia, pero ahora. No es así, ¿verdad? Y estamos viendo, ese también es un proceso donde pasó Abraham, ¿verdad? Él mantuvo firme, pacientemente. Y se adelantó, como vimos el domingo, y causó problemas que aún hoy día estamos viviendo. Así es, después de que unos 3.500 años, ahí está el problema todavía porque se adelantó a Dios. Pero vemos que haciendo la voluntad de Dios vamos a obtener las promesas que Él nos ha dado. Primero de Pedro 2:15. Primero de Pedro 2:15. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que haciendo el bien, nuestro testimonio puede hacer callar a aquellos que quieren impedir y causar problemas para la obra de Dios, ¿verdad? Pero la cosa es, nuestro testimonio tiene mucho valor. Porque muchas veces dicen, pero mira aquel hermanito. Pero haciendo bien podemos callarlos, ¿verdad? Primero de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta
en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere que vivamos según su propósito, no según los deseos de la carne. Uno más, 1 de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que hay una promesa, haciendo la voluntad. No quiere decir que jamás vamos a morir, pero habla que vamos a poder dejar un legado para la siguiente generación. Esa es una razón por que estamos aquí. Su servidor y mi esposa, para pasar un legado a la siguiente generación. Me estoy dando cuenta que yo no soy ya tan joven. Primero Dios me desea llegar a unos 20 años más, pero estoy viendo que no hay garantías, ¿verdad? Pero pues estamos aquí para apoyar y compartir bendiciones a la siguiente generación para que ustedes puedan llevar a cabo la obra de Dios aquí en México. Para concluir, vamos, la meta principal de Pablo era que los hermanos podrían vivir en armonía. Este fue su primer meta, ¿verdad? Él quería que estaban todos unidos. Armonía habla de estar en la misma frecuencia, ¿verdad? Afinados. Porque aquí tenemos dos teclados y lo puedo ajustar y cambiar la afinación. Y se oye horrible cuando no están afinados, ¿verdad? A ver, ¿quién está mal? O en una banda o orquesta. Estás fuera de tono, ¿verdad? Por eso cuando inician está para que todos queden en el mismo tono. Así tenemos que estar sincronizados con el Señor. Nuestra meta debe ser vivir para glorificar a Dios. Y en estos estudios vamos a estar viendo con la ayuda de Dios la importancia de vivir en libertad. Pero vemos que la libertad tiene un costo, pero bien vale la pena pagar el precio. Hace años alguien me hizo un comentario sobre este tema, pero se me olvidó cómo va la cosa totalmente. Pero la esencia es que la libertad cuesta más que estar esclavizado. Vemos que sí, libertad no cuesta nada, ¿no? Pero tiene un gran precio, ¿verdad? Nuestra meta debe ser hacernos esclavos a Cristo y no de los hombres. Estamos viendo esto en nuestras tareas, ¿verdad? En nuestra lectura. Y vamos a seguir adelante con esta epístola. Vamos a estar tomando turnos. Va a ser interesante a ver qué conclusiones llegamos, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. Pero todo va a ser para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Señor, gracias te damos esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos en Cristo. Gracias porque nos has rescatado de tantas cosas. Y pedimos, Señor, que nos guíes en estos estudios sobre Gálatas. Ayúdanos, Señor, a vivir según tus propósitos
viviendo una vida guiada por fe y tus principios. Señor, te pido tu bendición sobre mis hermanos, Señor. Gracias por sus vidas. Llévalos con bien a sus hogares y te daremos la honra y la gloria por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén.